no necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Buenos días, observadores y observadoras. Aquí estamos en el programa, enésimo programa del Pájaro Observador, y hoy vamos a hablar sobre la huelga médica que hemos tenido en Cantabria recientemente. Para ello vamos a contar con dos invitados, Jairo e Inés, que son médicos aquí en Cantabria, y también, por supuesto, con Toño, que va a prepararnos un breve reportaje sobre qué se quería conseguir con esta huelga, qué se ha conseguido y dónde estamos ahora mismo en cuanto a la atención primaria en Cantabria. Y antes de darle paso, saludar como siempre a las radios libres que nos remiten por todo el Estado español. Y sin más, te cedo la palabra, Toño. Buenas, pajarucos y pajarucas. Vamos a hablaros sobre la huelga de médicos, y para esta gente que igual desconoce más lo que ha pasado, voy a hacer un poco un relato de los acontecimientos que ha habido desde mi punto de vista desde dentro, y también intentando no perder que también soy un paciente en el sistema sanitario. Y sin más, vamos a remontarnos hasta el pasado 5 de octubre, cuando se celebró una asamblea convocada por el Sindicato Médico de Cantabria, en la que se tomaba la decisión de convocar una huelga con carácter indefinido y en toda la atención primaria de nuestra comunidad, afectando principalmente pues a los médicos de familia y a pediatras. Como antecedente, señalar que este sindicato ya había puesto sobre la mesa la posibilidad de una huelga antes del verano, pero tenía una incapacidad para que sus demandas llegasen a buen término, ya que en la mesa sectorial de sanidad, pues con los sindicatos mayoritarios y las demandas de otros colectivos, pues las demandas del colectivo médico pues se diluían y quedaban ahí apartadas. No digo con esto que las demandas de otros colectivos sean más o menos importantes, que por supuesto que son tan importantes como cualquiera, pero bueno, sí que había cuestiones médicas que por intereses de estos sindicatos, UGT y comisiones de SIP, pues se quedan paralizadas. Con estos antecedentes, pues el 5 de octubre se convoca una huelga que empezaría el 7 de noviembre, con un margen más que suficiente para que hubiese unas negociaciones que impidiesen llegar a hacer una huelga que no sé si la administración quería, los profesionales por supuesto que no, nos gustaría que se hubiese atajado antes. En este mes solo hubo 3 reuniones de la Consejería de Sanidad con el sindicato médico, y con un ánimo nada resolutivo. No querían atender mucho a las necesidades planteadas, y únicamente hacían alguna alusión a temas económicos que no era ninguno de los motivos por los que se convocaba la huelga eran motivos económicos. Voy a pasar a hablar un poco de estas cuestiones que nos llevaban a convocar la huelga. La primera era un aumento de las agresiones en la atención primaria, con hasta 200 en lo que va de año. Se planteaban algunas soluciones como instalar cámaras o agentes de seguridad privada, unas medidas pues que eran con un carácter punitivo y que luego podemos hablar más de ello. Otro de los motivos era la sobrecarga asistencial. Había un acuerdo desde 2019 que fijaba la atención diaria en 28 pacientes o 35 si faltaban compañeros. Eso no se cumplió en ningún momento. Luego con la pandemia pues mucho menos, pero ya en la situación en la que estamos de normalidad, vamos a decir, del tema del COVID, y seguir con agendas entre 40, 50, incluso más pacientes, pues no tenía mucho sentido. Y el tercer motivo de la huelga eran los contratos de continuidad, conocidos aquí, que yo creo que no existen en ninguna otra comunidad, que eran la forma de contratar al personal sustituto, a los que llegábamos recién acabada la residencia, y que además de pasar la agenda diaria en los centros de salud, pues teníamos que hacer refuerzos, guardias durante el fin de semana, y esa agenda durante el día pues no teníamos un lugar fijo de trabajo, nos podíamos mover un poco a su criterio por toda la comunidad prácticamente.
Pasa que con normativa europea, que hay que bajar la temporalidad, pues a partir de 2023 sería ilegal este contrato y se recoge en el Real Decreto de Ley de 12/2022 del 5 de julio, por lo que se modifica el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Y la idea feliz que tiene la Administración aquí en Cantabria es, como tiene que bajar la temporalidad, pues estos contratos temporales en condiciones precarias respecto a las vacantes habituales, lo que voy a hacer es crear una vacante con estas mismas condiciones precarias. Lo cual es una merma en derechos para los trabajadores, para los médicos, y también entraña un riesgo terrible para la población, para los pacientes, porque quedaba ahí sobre la mesa la posibilidad de que desapareciese la figura del médico de familia como lo conocemos hoy en día, y que simplemente tú fueses al centro de salud a pedir cita con un médico, el que ese día hubiesen mandado a ese centro de salud. Entonces, con estos antecedentes, la huelga empezó el día 7 de noviembre. Durante la primera semana hubo el típico baile de cifras que inicialmente había medios que decían el 20 el primer día, antes casi de abrir los centros de salud, pero bueno, luego en estimaciones hechas por el diario Montañés, el Delirio Montañés, que claramente no iba a beneficiar a la parte que estaba convocando la huelga, con sus números salía un seguimiento del 75%. O sea, una huelga con bastante seguimiento. Y esa primera semana no se llegó a ningún acuerdo muy trascendente hasta el viernes a última hora, que salían noticias de un posible preacuerdo. Nos plantamos en el lunes, la segunda semana de huelga. Ese lunes había una asamblea del sindicato con el colectivo médico donde nos expusieron el posible preacuerdo alcanzado. Se habían conseguido cosas, pero quedaba ahí un poco en el hilo los pacientes, el número de huecos que hay cada día en la agenda del médico nos parece aceptable, era 35, no habíamos rebajado, pero la cuestión era cómo se iba a cumplir, no había garantías de que eso se pudiese cumplir, y aparte nos quitaban la posibilidad de hacer una mínima gestión propia de nuestras agendas. Ese fue el motivo de no terminar la huelga ese día, y que 2 días después, el miércoles 16, en una nueva asamblea, pues ya había un acuerdo sobre la mesa con unas mínimas garantías de que se cumpliesen esas cifras de pacientes al día. Se consiguió también tener una mínima, no completa, pero sí una mínima gestión propia de las agendas. En el tema de la seguridad sí que había un acuerdo en el tema de las cámaras y la seguridad privada. Y respecto a los contratos de continuidad, se ha conseguido sobre el papel que desaparezcan y que de aquí a febrero se creen plazas vacantes en las condiciones habituales de contratación. Entonces, así es como han quedado los bolos pinaos. Sobre el papel es un buen acuerdo y veremos si sobre la realidad también. Sostienen de un país su dignidad, las 2 piernas que sujetan que esto sea una sociedad, son las pobres maltratadas, la cultura y sanidad. Pero lo malo que esto tiene es lo bueno que parece, primo, ten cuidado con ello, porque lo malo que esto tiene es lo bueno que parece, prenda, ten cuidado con ellos. Como si fuera el ministro, aplicando los recortes, salen los niños más listos. Y si quito subvenciones para los libros de texto, y si cierro comedores, se agudizará el ingenio. Pero lo malo que esto tiene es lo bueno que parece, primo, ten cuidado con ello, porque lo malo que esto tiene es lo bueno que parece, prenda, ten cuidado.
después de este cañonazo de celtas cortos siempre combativos sobre los recortes en sanidad y en educación, algo de lo que estamos hablando hoy aquí en el Pájaro Observador, vamos a pasar a la mesa de debate con dos compañeras del colectivo médico y con Toño, por supuesto, pero antes queremos pincharos un audio que nos ha llegado de una compañera médica y porque pedimos la opinión dentro del colectivo médico sobre esta huelga y sobre la atención primaria, y con eso daremos pistoletazo de salida a esa mesa de debate. Creo que se ha conseguido muchos avances en cuanto a los contratos de médicos sustitutos, con los contratos de continuidad que se van a generar con buenas condiciones, y por lo demás tengo bastantes dudas de que vaya a poder salir adelante. Vamos a ver lo que pasa. Yo soy optimista, pero son muchos años ya remando, pero bueno, veremos a ver lo que ocurre. Con respecto a qué más qué necesita la atención primaria necesita médicos, cosa que hace falta muchos años de formación y hay que empezar a cambiarlo desde ya. Es un problema muy viejo que ya se veía venir desde hace más de 20 años y no se ha hecho nada al respecto, problema a nivel nacional. Y luego hay que implementar los servicios de la atención primaria con figura de nutricionista, de fisioterapeuta y de psicólogo en los centros de salud. Un equipo básico para la patología y la problemática que presenta la población. Bueno, pues estamos, además de con Toño, evidentemente, estamos con Jairo y con Inés, que son los dos sanitarios aquí en Cantabria, y con ellos vamos a hacer una mesa de debate de 20 minutos, media hora, acerca de lo que ha comentado Toño, ¿no? Lo que se ha conseguido con esta huelga, y también acerca de la disciplina de medicina familiar y comunitaria, qué significa, por qué es o no es atractiva en la actualidad. Entonces, bueno, en primer lugar, si os queréis presentar vosotros mismos, Inés, Jairo. Buenas tardes, mi nombre es Inés Díez y yo soy R4 de Medicina Familiar y Comunitaria en el Centro de Salud Saja, en Cabezón de la Sal. Hola, yo me llamo Jairo, soy actualmente R3 de Medicina de Familia y Comunitaria en el Centro de Salud Saja, como Inés, y previamente he sido especialista en nefrología. Bueno, pues lo primero, muchas gracias a los dos por haberos acercado hasta aquí, hasta el nido del Pájaro Observador para este pequeño debate. Y lo primero con lo que queríamos empezar es con vuestra opinión, también la tuya, Toño, en torno a los ejes que se demandaban en la huelga, ¿no? En primer lugar, ese eje de la seguridad, ¿no? La falta de seguridad en los centros de atención primaria. ¿Qué podéis contarnos al respecto? Empiezo yo si no se atreven a lanzarse. A mí me parece, pues obviamente es un problema que hay que abordar de alguna forma, pero sí que me parece que las dos propuestas, tanto cámaras como vigilantes, tenían un carácter claramente punitivo y quizás no sea, bajo mi punto de vista, lo más acertado. O sea, creo que gran parte de la problemática de las agresiones podía ser debido a la crispación, tanto en la población como en los médicos, en los sanitarios, pues por no recibir una atención adecuada. Y bajo mi punto de vista eso es una causa que si se ataja y se intenta resolver, pues mejoraría o bajaría esas agresiones. Pero bueno, no deja de ser una opinión, pero vamos, que a ver qué opinan también aquí los compis. Bueno, y también está un poco sobre la mesa el tema que hablan de la difusión, de la cartelería, y también un poco el hecho de que hasta ahora las denuncias que se han tramitado, digamos que no han tenido como grandes, sanciones. Entonces, bueno, yo creo que eso también influyó un poco en todo esto. Y más allá de ello, yo en la prevención sí que me gustaría hablar acerca de nuestra seguridad, en el sentido de que tampoco existe como ningún límite a aquellos que han reincidido en esto. Al fin y al cabo, lo único que se hace es cambiarles de profesional sin que suceda nada más al margen de esto. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo creo, a ver, es problemático evidentemente el hecho de ir a trabajar y que encima de tener que ir a trabajar tengas una agresión. Y yo sí que estoy un poco con los dos, con Toño en el tema de que quizá políticas o mensajes que intenten rebajar un poco la situación de tensión que se vive en muchos momentos en los centros sanitarios, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Muchas veces eso, en el contexto de una presión asistencial muy alta,
una necesidad de inmediatez que muchas veces no podemos cumplir porque es literalmente imposible resolver todo en el momento inmediato o resolverlo todo a la vez. Y yo sí que creo que por parte de la Administración muchas veces se dan mensajes quizá ambiguos en el que se posiciona a la Administración un poco tangencialmente respecto a la población y los profesionales, ¿no? Es como que se generan dos bandos y bueno, es una forma, yo creo que de lavarse un poco las manos también de su responsabilidad en la gestión de los recursos. Sí, ¿no? Como que está un poco relacionado también con un problema estructural que tiene que ver con esa sobrecarga que comentabais, ¿no? Y que de hecho lo de la sobrecarga asistencial, el número de pacientes que se ven, la atención que se le presta a los pacientes era otro de los ejes fundamentales de la huelga. Teníais un acuerdo de ver, no sé si eran un máximo de 20 y muchos, 35 pacientes al día, pero ese acuerdo no se estaba cumpliendo desde hacía ya bastante tiempo y de hecho se estaba intentando que vierais más pacientes diarios. Tampoco teníais mucha libertad a la hora de citar vosotras a vuestros pacientes, de gestionar vuestras agendas. ¿Qué se ha conseguido? ¿Hay todavía más margen de mejora en este sentido? ¿Cuál es la situación? Bueno, sí que parece que se ha llegado a un acuerdo sobre el número de pacientes que se debe de ver, pero bueno, a mi juicio, lo primero, no me gusta hablar de pacientes como un número, sino que son personas, claro, cada uno tiene sus patologías, cada uno necesita su tiempo de atención, con lo cual a veces los 35 pacientes también pueden ser complejos. Entonces, bueno, sí que parece que se ha limitado en ese sentido. Habrá que ver un poco cómo se gestiona el día que haya más demandas de las que se debe. Se cree que se van a crear unas agendas de tarde que en principio serán gestionadas por los propios profesionales. Y luego otro punto que me parece importante acerca de esto es el tema de la autocitación. Es decir, parece que lo que se pretende es poner un poco límite a que nos gestionemos nuestras propias citas. Entonces, me parece un arma de doble filo. Quizá un poco peligroso porque, no sé, yo siento, al menos no sé vosotros cómo lo veis, cuando me cito la revisión de un paciente, siento como una especie de compromiso con el paciente, como que estás estableciendo ahí un seguimiento de sus patologías. Entonces me parece que esto puede ir en contra de la buena relación médico-paciente. Sí, yo por mi parte totalmente de acuerdo con que esto de no poder gestionar nuestro propio trabajo va en contra de una buena asistencia. Y también depende mucho de los casos. Igual en un caso que estamos en un centro grande y es una persona joven, pues decirle que se cite en el mostrador es algo fácil, pero muchas veces estamos en un consultorio rural, no hay mostrador, es una persona mayor. Si esa persona dices que tiene que ir hasta el pueblo de al lado para citarse o llamar a un teléfono que no le cogen, realmente estás creando, en vez de resolver un problema, estás creando otro. Entonces yo creo que sí que es necesaria esa posibilidad de autogestionarnos la agenda. Al final el acuerdo al que se ha llegado ha sido, hay un ten con ten en el que de los 35 vamos a tener 11 a disposición de podernos gestionar. Pero bueno, peor era no tener ninguno, imagino. Y por parte de la sobrecarga, pues sí que el poner un número al trabajo que hacemos es difícil. O sea, quizás es la forma fácil de medir nuestra labor, pero no sea la mejor. Porque que veas más o menos pacientes no quiere decir de qué forma le has visto, si has resuelto realmente el problema o no. Pero bueno, a ver si por lo menos no cabe duda que no puede haber una agenda infinita de pacientes como está sucediendo ahora. Entonces, si se resuelve de alguna forma lo que pueda esperar al día siguiente, esperará, y lo que no, pues se supone que se van a poner agendas de tarde, como decía Inés, voluntarias, ¿no? Que serían pues horas extra para los profesionales que quieran hacerlas, e intentar descongestionar de esa forma, a ver si realmente se hace. Yo creo que es que la agenda para el médico de familia es una herramienta fundamental, de la misma manera que el ecógrafo es una herramienta fundamental para el radiólogo o el cateterismo es una herramienta fundamental para el cardiólogo. Yo creo que es un problema de entender que la asistencia es distinta, por ejemplo en el medio hospitalario, incluso dentro del medio hospitalario la asistencia en la urgencia es distinta a una asistencia en la consulta externa, y evidentemente la asistencia en un centro de salud es diferente. Tú, en una consulta de hospital
tienes probablemente 2 tipologías de cita. Primeras, es decir, los pacientes nuevos que se ven por primera vez, y sucesivas. En la consulta del centro de salud la tipología es muy diferente. No tienes nuevos, entre comillas, porque tus pacientes pertenecen a un cupo. Tienes demanda, tienes urgencia, tienes revisión de crónicos, tienes administrativa, tienes domicilios, incapacidades temporales. Es decir, es una de las formas de poder autogestionar. Yo creo que el modelo tiene que ir en parte hacia cierta forma de autogestión del profesional y del centro. Yo creo que es importante, habría que incidir en la importancia del resto de profesionales del centro de salud también, desde los administrativos del mostrador hasta la labor de enfermería, incluso fisioterapia, trabajo social, etcétera. Y sí que entiendo la necesidad de poner un poco el cascabel al gato pues eso, para evitar agendas infinitas como ocurrían hasta ahora, que tú sabías dónde empezabas pero no dónde terminabas, un número determinado de pacientes máximos al día. Pero a mí sí que es verdad que me preocupa un poco el hecho de perder cierta accesibilidad, que no inmediatez. Yo creo que hay que distinguir muy bien entre accesibilidad y inmediatez, y perder un poco la longitudinalidad, que es una palabra un poco difícil, pero que me parece que es esencial en la atención primaria en salud. Es decir, que una de las herramientas más poderosas que tenemos es que una persona que te conozca te vea a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Es una forma de conocer a alguien de manera muy profunda, y que tú sepas valorar muchas veces la urgencia, la no urgencia, las necesidades, las no necesidades, y acoplarte un poco al contexto en ese momento. Y yo creo que sí que se puede perder cierta forma de accesibilidad a personas que quizás por sus necesidades no puedan acudir en agendas de mañana, o no se puedan adecuar a los huecos que se les propongan, y vayan recurrentemente a bolsas de tarde, a bolsas de absorción. Yo creo que es una solución temporal y en ese sentido, o debería ser temporal, pero que debería ir acorde o en paralelo a una revisión mucho más generalizada, muy por encima probablemente de lo que necesita el Servicio Cántabro de Salud, sino de todos los servicios de salud del Estado, incluso probablemente de los servicios de salud de toda la atención primaria de nuestra influencia occidental, por llamarlo de alguna manera, que es, como vamos a tratar después, el por qué no es atractiva para los profesionales la medicina de familia. Es decir, habría que ir en paralelo a un plan de atracción de profesionales para en muchos casos pues redimensionar quizá agendas o cupos en distintos centros de salud. Los centros de salud no son iguales entre sí, seguro que esto Toño nos lo puede contar mejor, que tendrá más experiencia, pero que no es lo mismo un centro urbano que un consultorio periférico, o un centro urbano en 2 sitios distintos, incluso dentro de la misma ciudad, que las demandas no sean iguales, los cupos no sean iguales. Igual no es café con leche para todo el mundo, sí, ¿no? Sí, sin duda que varía mucho de una comunidad a otra, de una región a otra, de un municipio a otro, e incluso de un pueblo a otro. Y claro, usar para todos la misma vara de medir y decir que 35 todo el mundo, pues no tiene mucho sentido. Es la forma fácil de medirlo, adaptarse, ¿no?, a la realidad de los lugares y a la realidad de los barrios, de los pueblos. Bueno, estamos hablando sobre todo sobre la sobrecarga y demás, pero además eso está ligado, en el momento que se ha convocado la huelga, a una serie de contratos de estos que llamabais de continuidad, que se querían hacer, y que tal y como habéis estado denunciando, iban, digamos, a acabar con esta figura del médico de familia, que si ya tenía un margen de mejora muy grande, como comentas, Jairo, pues encima desaparece el médico que tú tienes, tu médico o tu médica de confianza, al que vas yendo durante años, te conoce tus patologías, tus necesidades. Si encima eliminamos esta figura del médico de familia, pues la atención deja de ser individualizada y pasa a ser como una especie de, pues no sé. Entonces, ¿qué se ha conseguido en este sentido? ¿Va a haber más plazas? ¿Se van a hacer contratos más definidos de médico de familia como tradicionalmente se ha concebido? Sí. Esto, bueno, lo que decía un poco antes en la introducción, que había un plan de crear el contrato de continuidad actual. Se quería, como con la excusa de hacerle indefinido, pues mantener esas condiciones de precariedad de forma indefinida. Y en teoría, sobre el papel, se ha evitado. Y lo que se va a conseguir es que se creen vacantes
en las condiciones, con alguna pequeña excepción, pero con las condiciones actuales. O sea, que sí que con esta huelga se ha mantenido la figura actual del médico de familia. ¿Y es suficiente? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, es difícil esta pregunta porque al fin y al cabo todo va ligado un poco a lo que dice Jairo. Este es un problema que además ya estaba previsto y lo que hay es una falta increíble de médicos de medicina familiar y comunitaria. Entonces, esto en principio sería como un pequeño parche que se pone de momento y que, bueno, pues habría que ver cómo solucionarlo. Yo es que en esto sí que tengo quizá menos experiencia, me fío más de Inés y de Toño, que pues Inés le va a tocar dentro de poco vivirlo y Toño pues ya lo está viviendo en sus carnes. Y un poco desde la barrera sí que lo veo un poco, o al menos la tipología de contrato previa era un poco parche, en el sentido de pues una forma de reordenación del sistema sanitario en atención primaria, que en lugar de reordenar los dispositivos, reordenas el personal, ¿no? Es decir, exprimes. Eso es. Es decir, es una forma de que una sola persona cubra mucho, ¿no? Entonces, claro, dices, en un momento determinado de urgencia, pues bueno, tú puedes hacer una petición al profesional y decirle, mira, estamos en esta situación que vamos a intentar ponerle remedio, ¿no? Y mientras tanto, pues necesitamos que, pues entre todos, ¿no? Arrimemos el hombro. Pero la sensación era que era, o sea, querían eso, hacerlo indefinido, sí, ¿no? Que seas indefinidamente claro, un profesional exprimido. La sensación era que a los últimos que llegaban a los institutos eran los que, como no tenían otro margen, pues les exprimían de esa forma, y la sensación es que el riesgo que había es que creasen esa vacante para siempre, y que cuando alguien se jubilase con una vacante en las condiciones actuales, digamos, pues esa plaza se amortiza, desaparece y crean una nueva de esta forma. Entonces eso tenía un peligro a largo plazo tremendo bajo mi punto de vista. Y creo que se ha evitado. Otra cosa es que no sea la condición ideal. O sea, no deja de ser una defensa lo que se ha conseguido. O sea, no empeorar. Que por supuesto que mejoras puede haber muchas. Y lo que decía Inés, y que ahora igual tenemos que entrar a valorar, lo de la falta de médicos. Sí. Que claro, si se suple esa falta de médicos, bien. Si no se suple, aparte de qué contratos tengas, si te falta personal, pues puede haber una carencia ahí que habrá que o exprimir a todos los médicos, o cerrar dispositivos, o alguna medida que tendrán que valorar los gestores, que en eso igual saben más que nosotros. Yo sí que quería preguntaros una cosa a los dos, que se me acaba de ocurrir, que cabe la posibilidad de que la administración pensase que la nueva tipología era una tipología atractiva para los profesionales jóvenes. O sea, yo tengo mi hipótesis es que no se enteran, en cierto sentido. Es decir, que el hecho de que tú conviertas algo ahora mismo en indefinido no significa que sea atractivo para los profesionales que venimos y conocemos, ¿no? Los últimos, por la experiencia de nuestros tutores, de médicos y médicas mayores que conocemos, de lo que se ha venido viendo en los últimos 30 años. No estoy en la cabeza de los gestores y no sé lo que exactamente podían pensar, si podían imaginarse que fuese atractivo. Yo creo que, sinceramente creo que no. Creo que era como la forma fácil de solucionar el problema actual de aquí a las próximas elecciones. Bajo mi punto de vista era su punto de vista. Y de lo que sí estoy seguro es de que entre los médicos y médicas que llevamos menos tiempo, vamos a decir, y que estamos teniendo estos contratos, la situación no era ni mucho menos de agrado. O sea, la situación era de estar pasando esto porque en un corto plazo voy a pasar algo decente. Sí. Esa era la sensación clara. Yo la verdad que no sé si ellos pensaban que nos iba a gustar o no, no lo sé. Lo que sí sé es que a mí esto me generaba mucha angustia, la verdad. Yo elegí medicina familiar porque me gustaba, a conciencia, porque quería ser médico de familia. Y mi sensación era de que se iba a convertir un poco en una especie de servicio de urgencias 24 horas. Entonces a mí esta situación me disgustaba un montón y me generaba mucha incertidumbre. Al fin y al cabo, no sé, yo creo que al menos los tres que estamos aquí hemos elegido esto por un motivo y pues hombre, es bastante frustrante haber estado estudiando durante 11 años
para intentar conseguir algo y que de repente te lo den la vuelta y se vaya a convertir en un trabajo que no era el que tú esperabas. Que yo creo que también es un poco uno de los motivos que están haciendo la medicina de familia menos atractiva, porque al fin y al cabo tienes ahí una incertidumbre, tú ves lo que está pasando en Madrid, lo que está pasando aquí y dices, si yo cojo esto, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Va a seguir habiendo medicina de familia? ¿No la va a haber? No sé, yo creo que es una situación muy de incertidumbre. Antes habéis mencionado ya lo de que una cuestión clave es si es atractiva o no es atractiva la medicina de familia actualmente. Una última pregunta sobre la huelga antes de pasar a esto. Habéis dicho que quizá tú, Toño, decías que los gestores no tenían en la cabeza nada más que simplemente solucionar a corto plazo la situación. Y a mí me surge la pregunta de si se esperaba la gestión, la administración, una respuesta en clave de huelga, como la que ha dado el colectivo médico. Si os esperabais vosotras, que iba a haber una respuesta, digamos, a nivel de organización sindical y laboral tan fuerte en un colectivo que tradicionalmente no es un colectivo que destaque por la movilización sindical, por la movilización de huelga. O sea, si creéis que hay un poquitín una inercia de protesta que se va a extender también a otras comunidades y que va a intentar reforzar esa atención primaria, esa atención sanitaria que todas queremos. Mira, a mí esto la verdad que es algo que me ha puesto bastante contenta, en el sentido de que el sector médico siempre ha estado muy dividido pues por las influencias políticas y demás, y como que somos un colectivo que nunca logra ir a una. Y sí que me ha dado la sensación con esta huelga de que todos perseguíamos un poco el mismo objetivo de mantener la especialidad. Entonces es algo que la verdad que me ha gustado mucho. Yo creo que la administración no se lo esperaba, al menos cuantitativamente, a pesar de la disparidad de cifras que nos han querido relatar. Y desde el punto de vista de los compañeros y compañeras, yo sí que me lo esperaba, porque sí que tenía la sensación de que el ambiente era un ambiente ya de mucho hartazgo, se venía probablemente previo a marzo de 2020, pero seguramente después de marzo de 2020 se ha acelerado todo mucho. Y sí que creo que va a haber efecto dominó y que van a ir una comunidad tras otra con competiciones muy similares. Yo, bueno, un poco de acuerdo, con Inés totalmente de acuerdo, con Jairo, de acuerdo también, pero yo no tenía tan claro igual el hartazgo sí le tenía claro, pero no tenía claro si íbamos a ser capaces de poner ese hartazgo en común de forma colectiva, o si era un hartazgo que cada uno individualmente lo expresaba a su bola. O sea, por decir de una forma, si la huelga había tenido un seguimiento conjunto, y a mí me ha agradado, me ha sorprendido para bien el seguimiento, y por lo menos desde dentro, aparte de lo conseguido, las mejores cosas es la sensación de piña, de unidad y de compañerismo.
por lo menos eso, algo que celebrar, ¿no? En los tiempos que corren. Y si queréis pasamos un poco a hablar sobre la disciplina de la medicina familiar y comunitaria. Para los que no somos sanitarios es un poco una sorpresa el saber que aparentemente no es una parte de la medicina atractiva en las facultades, que quedan plazas libres en el MIR, una cosa que yo no sabía, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué ocurre en las facultades? ¿Qué ocurre en los centros de salud para que esta especialidad no sea atractiva? Porque es una especialidad, es lo que me comentaba Toño el otro día. Es una especialidad, hacéis el MIR igual que lo hace el traumatólogo, que lo hace el nefrólogo. Y bueno, pues un poquitín vuestra opinión en torno a este tema. Pues es que este es el kit de la cuestión. Todo está aquí. Por una parte, yo creo que hay un problema, o sea, hay que contextualizar un poco, ¿no? 1 de cada 3 plazas que se ofertan todos los años en el MIR son para medicina de familia y comunitaria. Eso implica que tenemos muchísimas más plazas que el resto de especialidades. Luego, si tú miras un poco el número de elecciones entre los 1000 primeros, los 2000 primeros, los 3000 primeros, pues es verdad que medicina familiar y comunitaria no está en el top 5. Hay especialidades muy atractivas que igual la gente no sabe, como por ejemplo cirugía plástica, dermatología, cardiología, pediatría quizá. No tanto pediatría de atención primaria, pero sí como pediatría y sus áreas específicas, que es como se llama. Pero sí que es verdad que yo he estado revisando los datos de los últimos 4 o 5 años y se coge más, por ejemplo, que nefrología, se coge más que reumatología, se coge más que endocrinología, que son especialidades médicas también, ¿no? Que podían entrar dentro de la misma rama de conocimiento. ¿Qué pasa? Que a partir de cierto momento sí que la especialidad pues se va diluyendo porque siguen quedando muchísimas plazas y de otras especialidades ya no quedan tantas plazas que elegir y se cogen el grueso pues a partir de a partir de la segunda mitad de la elección. ¿Por qué no somos capaces de hacerla atractiva para todas esas personas que no cogen plaza o que la dejan para sus últimas elecciones? Yo creo que hay una parte de que no hay presencia en la universidad en absoluto, es totalmente desconocida y residual. Yo creo que Inés nos va a contar algo sobre esto porque sé fehacientemente que lo ha revisado. Y luego creo que es que no es socialmente tan valorada como pueden ser otras especialidades, ¿no? Tú dices que eres médico de familia, muchas veces lo dices con la boca pequeña. Yo estoy muy orgulloso de ser residente de medicina de familia, pero no es como, pues si dices, es que tengo un vecino que es cardiólogo, o tengo un vecino que es neurólogo, o yo cuando hice nefrología y la gente se enteraba de que yo no operaba, pues era un disgusto para ellos, ¿no? Entonces yo creo que en cierto sentido no empuja tampoco, no hay un empujón social a decir escoge esto porque esto está bien valorado, vas a ser bien valorado, te vamos a... Es un poco banal decirlo, ¿no? Pero vas a tener cierta admiración por parte de la sociedad. Y luego que creo que es difícil. Creo que es una especialidad muy difícil. Creo que la gente se asume, ¿no? El dicho paracetamol y mucha agua, pero creo que es muy difícil en el sentido de que primero tienes que saber muchas cosas. Tú cuando pasas una consulta de especialidad en el hospital tienes media docena de motivos de consulta con frecuencia y a los pacientes los tienes muy controlados. Son revisiones muchas veces, sí que pues tienes momentos también de dificultad, pero tú una consulta en un centro de salud nunca sabes qué va a entrar por la puerta y los motivos de consulta muchas veces, seguro que vosotros que tenéis más experiencia lo podéis decir bien, son vagos, ¿no? Y luego tienes que gestionar la incertidumbre. A mí me parece la parte más difícil. A mí es una cosa que me genera mucha ansiedad. Es decir, el hecho de no tener disponibilidad inmediata para pruebas, de distinguir lo que es emergente, urgente, de lo que puede esperar y sobre todo contárselo a la persona, ¿no? Hacerlo claro para que haya un acuerdo entre el profesional y el paciente. Bueno, en cuanto a lo que has dicho, pues totalmente de acuerdo. Yo aquí señalaría un poco pues como 3 principales motivos. Uno de ellos es el reconocimiento social, que es lo que ha dicho Jairo, y estoy totalmente, de acuerdo porque lo he vivido en mis propias carnes. Yo tuve un número con el cual pues me podía permitir elegir más especialidades
y sufrí pues desde mi gente cercana, mi entorno de familia, amigos y demás, decirme, pero ¿por qué coges eso? O sea, todo el mundo te decía, ¿por qué coges medicina de familia? Y yo pues insistía en que era lo que quería y era lo que me gustaba. Y yo creo que eso también tiene un poco que ver con la figura que había de antes del médico generalista. Era como que los médicos del centro de salud eran los que no habían hecho una especialidad, y de hecho a día de hoy todavía cuesta decir que es una especialidad no hospitalaria, y ya está. El siguiente motivo sería un poco lo que hemos hablado de la facultad. ¿Quién no ha estudiado cardiología, neumología? Todas las especialidades hospitalarias se tocan en la universidad, a pesar de que hay informes, incluso uno de la Sociedad Española de Salud Pública de 2012, que insisten en que por favor se empiece a impartir la asignatura de atención primaria en la facultad. O sea, ¿no tenéis asignatura de atención primaria en la facultad? Bueno, yo he estado ayer revisando un poco y sí que hay muchas comunidades que ya la tienen, además como una asignatura básica y obligatoria, pero por ejemplo pues me estaba revisando lo de la Facultad de Santander, de Cantabria, y tienen una optativa, a pesar de que, como ha dicho Jairo, 1 de cada 3 plazas del MIR son de medicina de familia. Es increíble que sea una asignatura optativa y que ni siquiera todos los alumnos de la universidad roten por esta especialidad, porque incluso, no sé, es una especialidad con la que vas a tener un contacto constante. Los pacientes de primaria van a llegar también a tu consulta de especialista hospitalario. Entonces me parece como fundamental tenerles en cuenta y saber cómo funciona la atención primaria. Y luego, por último, un poco lo que he comentado de la incertidumbre del futuro, de que ahora está tan revuelta la atención primaria que tú lo piensas y dices, si yo cojo hoy esto, ¿qué garantías voy a tener después de haber estudiado 11 años de tener el trabajo que me gustaría tener? Entonces, bueno, yo creo que son un poco los 3 principales ejes de que la gente no elija la medicina familiar. Creo que poco que añadir por mi parte. Lo han explicado muy bien. Que sin duda, o sea, el que no esté presente en todas las facultades y con un peso, con el peso que va a tener luego, es que aunque yo quiera ser cardiólogo, todos mis pacientes van a venir derivados o sea, van a pertenecer a un médico, y o vienen derivados de él o van a volver a él. Entonces, a todo el mundo debería de interesarle, aunque no sepa hacer la especialidad, le debería interesar cómo funciona y verla desde dentro de la facultad. O sea, eso es algo que no tiene más recorrido desde mi punto de vista. Y luego de lo que decía... Sí. Y de lo que decía Jairo, cambiando otra vez a la complejidad de la medicina, pues estoy totalmente de acuerdo con él, y es precisamente a mí lo que me gusta de la especialidad. Esa diferencia que tiene con el resto, y que bueno, pues que cada uno te puede gustar más una cosa y otra, pero no cabe duda que es una especialidad tan importante como otra cualquiera. Y tan importante como otra cualquiera es la base. O sea, la base no en el sentido de que sea mejor que las demás, sino la base de que es la primera por la que acceden todos los pacientes. Entonces, si la atención primaria falla, el sistema sanitario va a fallar en cadena. Y muchas veces eso se nos olvida. Sí, yo por añadir una cosa al tema de la universidad, también me parece también muy importante en la universidad e incluso luego en la formación posgraduada en el MIR, para conocimiento de nuestros propios compañeros y compañeras que no saben lo que hacemos. No voy a decir que es una cosa al 100%, pero sí que en general tengo la sensación de que no se sabe muy bien qué se hace en el nivel básico de atención sanitaria, ¿no? Que es como, yo puedo no saber lo que hace la última cirugía de un neurocirujano, pero hombre, yo creo que todo el mundo que tiene una formación sanitaria, fisioterapia, enfermería, medicina, auxiliar, tendría que saber qué se hace en atención primaria. De hecho, muchos planes de especialidad, de asignatura, de especialidades clínicas, tienen la obligación, o está escrito que se debería rotar por atención primaria, y en la práctica no suele ocurrir, ¿no? Bueno, yo sí, así como punto positivo, sí que tengo ahora un residente de digestivo rotando mi consulta conmigo. Además me parece algo muy enriquecedor, yo creo que tanto para él como para mí, porque al fin y al cabo, bueno, pues te aporta conocimientos de digestivo y luego tú le das también una visión un poco más amplia
lo que sucede en la consulta y también de los pacientes que le remitimos. Entonces, bueno, yo creo que sí que eso está empezando a cambiar un poquito y que ya hay algún especialista, más o alguna especialidad que sí que rota por atención primaria. No sé si tú en nefrología rotaste por atención primaria. No. Yo quería recuperar una cosa que ha dicho Jairo y que luego has comentado tú también, Toño, lo de la complejidad, ¿no? Que no sabes qué te va a llegar y que las opciones son múltiples, ¿no? Que es verdad que yo como paciente es verdad que en la sociedad un cirujano, un traumatólogo que sea buen cirujano tiene una reputación que no tiene ningún médico de familia prácticamente, y eso es quizá uno de los principales problemas. A la hora de abordar la cuestión de la complejidad, quizá también podamos entrar ya a partir de ahí en ese concepto de salud comunitaria, medicina comunitaria. Yo, por ejemplo, por mi experiencia, el trato con el médico o la médica de atención primaria también tiene mucho que ver con la empatía, tiene mucho que ver con que ella o él sepa ver qué es lo que te está sucediendo, qué es lo que necesita. Entonces, ¿tenéis la sensación de que, tal y como está concebido el sistema, tenéis las herramientas como médicos o médicas de atención primaria para ayudar a los pacientes? ¿O creéis que, y ahí entramos en esta cuestión de la salud comunitaria, que hace falta cambiar un poco el enfoque de qué es la salud, de qué necesitan los pacientes en su barrio, en su pueblo? Yo, como paciente que he ido bastante durante los últimos años por diversas cuestiones, tengo la sensación de que faltan herramientas. A veces creo que puede haber malos profesionales o profesionales a los que les falta quizá cierta empatía o cierta manera de tratar con el paciente, pero en general lo que veo es que los médicos y las médicas te dicen es que podemos llegar hasta aquí. Y el centro de salud ofrece lo que ofrece. Y entonces, si no te vas a un especialista, al que ahora encima necesitas 8 meses o 10 meses para poder ver, y ese especialista no te conoce nada. Te ve una vez, te manda unas pruebas y se acabó. Entonces, da la sensación un poco de que el paciente se pierde y de que en el centro de salud tampoco tienen las herramientas para atenderle de manera regular con cercanía. ¿Qué es esta salud comunitaria y cómo podría quizá ayudar a este enredo? Yo creo que necesitaríamos no un programa, sino tenemos 10 minutos. Una serie de media docena de programas de una hora para explicarlo. Entonces, voy a intentar ser muy directo. Yo escogí medicina de familia después de haber hecho nefrología porque en mi práctica me faltaba contexto. Es decir, yo veía a la gente fuera de su lugar de vida habitual. Los veía en mi consulta, venían a verme a mí. En el centro de salud la gente también va, pero como decía antes Toño, una de las tipologías de consultas son los domicilios. Tú vas también, tú sales. Y el hecho de tener una población acotada a la que atender te permite conocer a tus pacientes, conocer su biografía, conocer sus relaciones sociales, conocer el contexto en el que vive, el contexto social, el contexto económico, conocer la diversidad y estar preocupado no solo por el paciente que te viene a la consulta en ese momento, sino por lo que le rodea, por la comunidad, ¿no? Por el resto de la población. Tú trabajas a 2 velocidades, o deberías trabajar a 2 velocidades. Una, evidentemente, innegable, lo que la Escuela de Asturias, con Rafa Cofiño a la cabeza, llama pasar consulta mirando a la calle, que es intentar ver a las personas en su contexto, por lo menos intentar entenderlo. Eso a mí me parece innegociable. Yo creo que está en nuestra mano porque no requiere de ninguna inversión de la administración, no requiere de ninguna tecnología, no hace falta comprarnos nada que cueste 30.000 euros como un ecógrafo, sino que eso simplemente requiere de un cambio de sensibilidad en muchos aspectos y en algunos otros pues de estudio, ¿no? De interés. Y luego sí que hay una parte que es con el volumen de trabajo que tenemos y con el tipo de trabajo que tenemos que es más difícil, ¿no? Que serían otros, por resumirlo un poco en el esquema por eso decía que haría falta otro programa, el esquema de la Escuela de Asturias, el cambio de la prevención a la promoción, no tanto centrarse en la prevención de la enfermedad, sino en la promoción de la salud. Dejar de lado un poco la atención al malestar, que es innegable que hay que atender, pero también enfocarse un poco en la promoción del bienestar. Y dar herramientas, en cierto sentido, educativas, un poco acorde de tus problemas son tus problemas, pero también están imbuidos en un contexto determinado. Y los problemas que tú tienes a veces son los problemas que tienen otras personas. Y no se traduce en lo mismo porque no todos somos iguales, pero sí que el origen del malestar, es decir, la causa de la causa,
muchas veces es común, y ese sería un poco el tercer nivel. ¿Cómo podemos actuar a nivel colectivo, a nivel político, para mejorar la salud de las personas? Estos dos niveles, el nivel educativo y el nivel de intervención colectiva, es complejo. Las administraciones que la apoyan más, pero que yo creo que en cierto sentido es deficiente, y muchas veces depende del interés del profesional y del tiempo libre del profesional. Ya lo dejo aquí. Yo, como decía Jairo, lo de la comunitaria es algo que creo que además a los tres que estamos aquí justo en la mesa nos apasiona sobremanera y que requeriría mucho tiempo para explicarlo, pero por decirlo breve, como yo lo veo, la atención comunitaria es sacar la medicina fuera de la consulta. Eso sería lo que es la medicina comunitaria. Y yo hay una frase, una palabra que no había oído en la facultad jamás y que he oído posteriormente, que son los determinantes sociales de salud, que es otra cosa clave, que es que la salud muchas veces, otra frase de estas míticas, ya basándonos así en cosas típicas, que es que la salud muchas veces la determina más el código postal que el código genético. Entonces, esto, si no lo tenemos en cuenta a la hora de pasar consulta, es muy difícil hacer bien nuestro trabajo. Es muy difícil dar una atención de calidad si no tenemos en cuenta el contexto de esa persona que entra por la puerta. Entonces, esto ya, como tú decías antes, ¿qué herramientas nos faltan? Yo creo que una cosa buena de la medicina de familia es que se puede hacer muy buena medicina de familia con muy pocas herramientas. Pero una cosa que es necesaria es un enfoque comunitario para poder atender bien todos los problemas de salud que nos pasan. Y quizás la herramienta más valiosa que nos puede faltar es el tiempo. Es el tiempo, pero claro, no puede ser que la atención comunitaria corra a expensas del tiempo libre de los profesionales. Sí. Entonces, ese sería igual un poco el hándicap. Bueno, yo la verdad que totalmente de acuerdo, pero yo creo que una vez más, al fin y al cabo, pues como sucede con la residencia de medicina familiar comunitaria, lo que falta probablemente es formación por todas partes. Tanto en la universidad, si se imparte esta asignatura de atención primaria, como en la residencia. Yo, por ejemplo, he llegado al 4º año y sí que es cierto que tengo la suerte de estar en un centro de salud en el que existe, de hecho, una red de comunitaria, pero sí que es cierto que al final, con una pandemia de por medio, pues ya ni os cuento, pero sí que es cierto que al fin y al cabo pasamos tanto tiempo en el hospital durante estos años que perdemos un poco esa conexión con nuestro centro de salud y con la población. Entonces, ahora ya después de todo esto pasado sí que es cierto que me estoy formando mucho más y estoy buscando un poco pues pequeños proyectos también para llevar a cabo, pero también cuando hablo con residentes de otras comunidades lo que veo es que falta formación en comunitaria, incluso en nuestra propia especialidad, salvo en algunas comunidades concretas que lo tienen como muy integrado y desarrollado, en general es algo muy carente. Pues muchas gracias a los tres. Igual una última cosa, nos llegó un audio de una compañera médica a la que le preguntamos también sobre esta cuestión, y ella, entre otras cosas, mencionaba también la necesidad de incorporar en el centro de salud a, creo que decía, nutricionistas, trabajadoras sociales y fisioterapeutas. Es decir, proponer una pauta más interdisciplinar, que no sea solo médica, sino que sea salud de manera global. No sé qué opináis sobre esto. Ahora mismo en los centros de salud hay algo de fisioterapia. Poca. Sí, sin duda. Es que otra característica de la medicina comunitaria es que tiene que ser transversal, tiene que ser integral. No es algo que haga el médico, la medicina comunitaria. Y muchas veces existe medicina comunitaria sin el médico por medio. Es algo en lo que hay que participar y promocionar, y sin duda que haya otras especialidades que ayuden, que sumen, eso es sin duda bueno. Y hace poco estaba yo en un congreso de esto de la comunitaria y había gente de Cataluña, que allí se han integrado hace poquito, hay nutricionistas y psicólogos, además de fisio en los centros de salud, y desarrollan en parte de su labor esa comunitaria con resultados bastante buenos. Y ya no solo hablamos de profesionales sanitarios y trabajadores sociales y demás, hablamos también de la propia población. Ellos mismos, incluso muchas veces por sí solos o por asociaciones que tienen en sus lugares de residencia, pues establecen redes comunitarias realmente muy importantes y actividades de las que podríamos llamar activos en salud, que es como lo llamamos en comunitaria,
que van a beneficiar enormemente a la salud de incluso nuestros pacientes, si se lo podemos recetar, y que al fin y al cabo son cosas que no cuestan dinero porque ya están formadas, ya están en funcionamiento. Y yo creo que también nuestro deber es conocer todos esos activos en salud que tenemos ya disponibles en nuestras comunidades o zonas básicas de salud para poder aprovecharlos, porque realmente hay mucha riqueza ahí. Yo creo que ya, vamos, tanto lo que ha dicho Toño como lo que ha dicho Inés, yo creo que resume perfectamente. A mí me parecería lo ideal, me parece que es lo más saludable y enriquecería mucho probablemente la práctica de todos los que y todas que estuviésemos en la zona básica de salud. Y por terminar con una frase de estas que fijan conceptos, siguiendo a Inés, pues decir que el centro de salud no es el único centro de salud. Bueno, pues nos quedamos con esta última frase. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias, Inés, por haber venido. Esperamos que hayáis estado a gusto en el nido. Gracias a ti, Toño, también por participar en el debate. Y nada, muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias a los dos. Gracias. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Bueno, hasta aquí el programa de hoy del Pájaro Observador acerca de esa huelga médica que, por lo menos de momento, podemos considerar un éxito. Hemos tenido una mesa de debate muy enriquecedora sobre medicina, sobre salud y sobre resistencia sindical. Y hablando de resistencias, Toño, animamos a todas y a todos este viernes, ¿verdad? Sí, como no puede ser de otra forma, acudir a la manifestación del 25N, que en Santander empieza en la rotonda de Puerto Chico a las 7. Hay otras manifestaciones, otras convocatorias en relación a este día y, bueno, buscar por ahí las convocatorias. Pues nada, sin nada más que añadir, os emplazamos a dentro de 2 semanas con otro programa del Pájaro Observador.